Capítulo 7. La insurgencia del ISIS. No era una reunión grande. Solamente unas decenas de adoradores se reunían en el patio de la iglesia Virgen María en el pueblo de Al-Ur, a 240 kilómetros al sur de El Cairo, Egipto. Un predicador se puso de pie y habló con tonos sombríos al grupo igualmente sombrío. La vida que vivimos no es otra cosa que días contados que rápidamente pasarán, dice la Biblia. Él no estaba comenzando un sermón sobre la administración del tiempo o la mayordomía. Estaba hablando de la razón por la cual la congregación había disminuido. Tan solo unos días antes, en febrero de 2015, la organización conocida como el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, había decapitado a 13 de sus miembros en una playa de Libia. Aquellos hombres cristianos coptos estaban entre los 20 a los que ISIS asesinó ese día. Los 20 eran naturales de comunidades agrícolas egipcias y habían viajado hasta Libia en busca de trabajo, pero habían sido secuestrados a finales de diciembre y principios de enero y habían sido retenidos en la ciudad costera libia de Sirte. Un mes después, los hombres condenados fueron conducidos en fila india hasta una playa, donde fueron obligados a ponerse de rodillas con un soldado del ISIS vestido de negro, cada uno con un cuchillo en su mano detrás de cada hombre. Los cristianos iban vestidos con overoles color naranja, en señal de burla maliciosa de los trajes naranjas que llevan los musulmanes radicales encarcelados en la cárcel estadounidense de la bahía de Guantánamo en Cuba. Se dio la oportunidad a los prisioneros de retractarse de su fe, pero cada uno de ellos se negó. En el video de la ejecución emitido por el ISIS, puede verse a los hombres cristianos de rodillas pronunciando oraciones y alabanzas a su Señor. Cuando aquellos hombres cristianos fueron secuestrados, fue como si se hubieran desvanecido de la faz de la tierra. La iglesia en Al-Ur perdió todo contacto con ellos y no sabía lo que podría haber sucedido, pero no perdieron la esperanza. El sacerdote copto local, el padre Makar Isa, dijo: «En el mes y medio en que las personas estuvieron secuestradas, toda la congregación acudía a la iglesia para orar por su regreso, pero en sus oraciones más adelante decían que si ellos morían, morían por su fe». La congregación realmente está creciendo psicológicamente y espiritualmente. Ese crecimiento espiritual fue evidente en la notable madurez demostrada por familiares de los fallecidos. Bashir Kamel, cuyos 2 hermanos y primo estaban entre los asesinados, dijo: «Siento paz sabiendo que murieron como mártires en nombre de Cristo». El obispo Feloubes Fauci, que perdió a un sobrino y 4 primos en la matanza, dijo: «Estoy contento por mis familiares. Ellos tenían fe en Dios, tenían fe en Jesucristo, y eso es lo que importa. Murieron por su fe, murieron por el cristianismo». La madre de uno de los mártires, un trabajador de 25 años llamado Malak Ibrahim, les dijo a los reporteros: «Estoy orgullosa de mi hijo. Él no cambió su fe, ni siquiera en el último momento de la muerte. Le doy gracias a Dios. Malak está con su padre ahora. Jesús está cuidando de él». A pesar de su tristeza, la madre de Samuel Abraham expresó el significado y el triunfo supremo que brillaban como rayos de gloria de la muerte de su hijo y sus compañeros. Ahora hay más personas que creen en el cristianismo a causa de ellos. El ISIS mostró lo que es el cristianismo. Demos gracias a Dios porque nuestros parientes están en el cielo. Él los escogió. En sus muertes heroicas, esos hombres ciertamente mostraron al mundo y al ISIS el poder de la fe sobre el temor. Demostraron con su último aliento la realidad suprema de Dios y un amor que es más poderoso que la muerte. Esos 20 creyentes cristianos representan solamente a unos pocos que han caído bajo los cuchillos del ISIS. Muchos más, tanto hombres como mujeres, han sido asesinados, torturados, violados, obligados a casarse dentro del ISIS, vendidos como esclavos sexuales
y expulsados de sus aldeas para convertirse en refugiados. El ISIS se ha establecido firmemente en Irak y Siria, pero sus tentáculos alcanzan ahora a otras naciones de Asia, el Medio Oriente y África, donde sus franquicias cometen las mismas atrocidades. Desde el 11 de septiembre de 2001, nosotros en Occidente hemos aprendido que los militantes islamistas ya no limitan su terrorismo al Medio Oriente. Estados Unidos y Europa, notablemente en Nueva York, Londres, París y Bruselas, también han sufrido ataques del ISIS y su precursor Al-Qaeda. El campo de batalla del grupo es ahora el mundo. Pero seamos claros, el uso de términos como militantes islamitas y terrorismo islamita no debería considerarse una acusación a todos los musulmanes del mundo. Esos términos simplemente reconocen lo que es obvio. La mayoría del terrorismo infligido en el mundo en la actualidad está motivado por la ideología militante islámica. En una columna de opinión en 2014 para el Washington Post, el periodista estadounidense nacido en India, Farid Zakaria, escribió: «Seamos sinceros, el Islam tiene hoy un problema. Los lugares que tienen problemas para acomodarse al mundo moderno son desproporcionadamente musulmanes. En 2013, de los 10 grupos principales que perpetraron ataques terroristas, 7 eran musulmanes. De los 10 principales países donde tuvieron lugar los ataques terroristas, 7 eran de mayoría musulmana. El Pew Research Center clasifica a los países según el nivel de restricciones que los gobiernos imponen al libre ejercicio de la religión. De los 24 países más restrictivos, 19 son de mayoría musulmana. De los 21 países que tienen leyes contra la apostasía, todos ellos tienen mayorías musulmanas. Hay un cáncer de extremismo dentro del Islam actualmente. Una pequeña minoría de musulmanes celebra la violencia y la intolerancia y alberga actitudes profundamente reaccionarias hacia las mujeres y las minorías. Aunque algunos confrontan a estos extremistas, no es suficiente, y las protestas no son lo suficientemente elevadas. ¿Cuántas convocatorias en masa se han realizado contra el Estado Islámico, también conocido como ISIS, en el mundo árabe actualmente? En el extensamente citado sermón en Rosh Hashanah de 2014, el destacado rabino de Atlanta, Shalom Lewis, dijo: «Hay 1.000 millones de musulmanes en el mundo, y las autoridades están de acuerdo en que el 5% son islamistas comprometidos que aceptan el terrorismo y desean ver, mediante cualquier medio posible, la bandera musulmana ondeando en toda capital, en todo continente». Sentí alivio cuando escuché que era solamente el 5%. Gracias a Dios que es tan solo el 5%. Ahora podría dormir en paz, pero un momento. El 5% de 1.000 millones es 50 millones de asesinos musulmanes que ondean la bandera del Corán y gritan Allah Akbar, y están ahí planeando cortar nuestras gargantas, hacernos volar por los aires o convertirnos a la fuerza. Quienes conocen entre nosotros la profecía bíblica no pueden sino ver una sombra del futuro en las acciones bárbaras de islamistas, radicales y el ISIS. El apóstol Juan vio en su revelación: la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Actualmente tenemos una probada de lo que vio Juan: el fanatismo religioso que un día cubrirá la tierra mediante el gobierno del anticristo y su falso profeta. Al igual que los 21 mártires en la playa de Libia, muchos más cristianos entregarán sus vidas por Jesús en los días futuros. Miembros del ISIS han jurado públicamente llevar sus planes a Estados Unidos. En un documental de video de 5 partes sobre el surgimiento del ISIS, producido por Vice News, un oficial de prensa del ISIS lee esta declaración formal: «Le digo a Estados Unidos que el califato islámico ha sido establecido. No sean cobardes que nos ataquen con drones. En cambio, envíen a sus soldados,
a los que nosotros humillamos en Irak. Los humillaremos en todas partes, Dios mediante, y levantaremos la bandera de Alá en la Casa Blanca. Si el ISIS no lleva su guerra impía a Estados Unidos, no será por debilidad o deseo, o por no haberlo intentado. ¿Quién y qué es el ISIS? ¿Y cómo deberíamos nosotros, como cristianos, responder a su amenaza? El desarrollo del ISIS. En los pocos años de su existencia, la organización que ahora conocemos como ISIS ha tenido diferentes nombres. Trazar la evolución cronológica de esos nombres nos dará una indicación del carácter en desarrollo de la organización. AQI, Al-Qaeda en Irak. En 2003, una coalición de naciones dirigida por Estados Unidos invadió Irak como respuesta al 11 de septiembre. Como venganza, Osama Bin Laden comenzó a patrocinar una rama de Al-Qaeda en Irak. Se hacía referencia a esta rama como AQI, AQI. AQI sirvió como cuna del ISIS. ISIS, Estado Islámico de Irak y Siria. Desde principios de 2014, el ISIS ha obtenido el control de grandes partes del norte de Irak y Siria. Se ha apoderado de producción de petróleo, bancos en Mosul, Irak, y reservas de hardware militar estadounidense que el ejército iraquí dejó atrás en su huida. Adoptó el nombre de ISIS porque operaba principalmente en Irak y Siria. Es el nombre bajo el cual la organización obtuvo un reconocimiento mundial. ISIL, Estado Islámico de Irak y el Levante. A medida que el ISIS amplió sus operaciones a lo largo de 2014 y 2015, su nombre cambió para reflejar su rango de influencia más amplio. El Levante es una designación antigua para el territorio ocupado por Siria, Jordania, Líbano, Israel, Irak, Turquía, Egipto, Palestina y Chipre, un término paraguas para Medio Oriente. El ISIL se ha convertido en un término familiar para los estadounidenses porque es el nombre utilizado ahora por el presidente Obama y la Casa Blanca. Daesh o Daesh. Los nombres definidos anteriormente son acrónimos en inglés. Daesh es un acrónimo árabe que significa lo mismo que ISIL. El ISIS detesta el nombre Daesh porque suena muy parecido a las palabras árabes Daesh, el que aplasta bajo el pie, y Daesh, uno que siembra discordia. Los musulmanes que se oponen al ISIS se refieren a la organización como Daesh para expresar su burla o mofa. Muchos oficiales del gobierno por todo el mundo, incluido el secretario de Estado estadounidense John Kerry, utilizan Daesh como una manera de eliminar la connotación de que la organización sea un Estado islámico, tal como dan a entender los términos ISIS o ISIL. Y puede que deriven un poco de agrado malicioso al saber que el término molesta a los líderes del ISIS. Y sí que les molesta. Oficiales del ISIS supuestamente amenazaron con cortar la lengua de cualquiera que se refiera públicamente al ISIS como Daesh. EI, Estado Islámico. El Estado Islámico es el nombre actual de la organización. Es el nombre que sus propios líderes prefieren por dos razones. En primer lugar, incluye Islam y Estado, lo cual resume su meta de unificar la religión musulmana en una única y poderosa entidad política. En segundo lugar, el nombre elimina referencias geográficas, lo cual sugeriría que la organización no es nada menos que un movimiento mundial. Puede parecer que el ISIS simplemente surgió en las últimas 2 o 3 décadas como catalizador para el enojo y las ambiciones de musulmanes militantes, pero en realidad su historia es antigua y compleja. Tiene sus raíces geopolíticas en la invasión soviética de Afganistán en la década de 1980, sus raíces teológicas en la fundación del Islam y sus raíces étnicas en la familia de Abraham. Pongamos en orden esta historia para obtener una imagen precisa de cómo se ha desarrollado el ISIS.
La historia antigua del ISIS. La mayoría de los estudiosos de la Biblia conocen la historia de Abraham y sus dos hijos, Ismael e Isaac. Génesis capítulo 16 y 21. Dios había prometido hacer de Abraham el padre de una gran nación, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Y eso significaba, desde luego, que tendría que tener un hijo. Abraham no tenía hijos en ese momento, sino que dependía de la promesa de Dios de que llegaría uno, capítulo 15, versículo 4. Pero cuando Abraham tenía 85 años de edad y su esposa Sara tenía 75, el heredero prometido no había llegado aún. Sara, por lo tanto, recurrió a los códigos de las leyes de Mesopotamia y sugirió que Abraham siguiera la antigua costumbre permitida en su tierra natal. Cuando una esposa no podía concebir, su sirvienta podía intervenir como madre de alquiler y dar a luz un hijo para la pareja. De modo que la sirvienta de Sara, Agar, dio un hijo a Abraham, a quien pusieron el nombre de Ismael. Pero Ismael no era el hijo que Dios había prometido. Ese hijo llegaría por medio de Abraham y Sara. Sin embargo, Dios tuvo en cuenta a Ismael y le dio un lugar en la historia. Un ángel del Señor le habló a Agar diciendo: «Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él». Capítulo 16, versículo 12. Dios también prometió que Israel sería el padre de multitudes. Capítulo 17, versículo 20. 14 años después del nacimiento de Ismael, cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90, tuvieron un hijo a quien pusieron el nombre de Isaac, el hijo de la promesa del pacto. Isaac se convirtió en el patriarca mediante el cual llegaría la gran nación prometida a Abraham. Abraham amaba a Ismael, versículo 18, pero solamente podía haber un hijo de la promesa, y ese era Isaac. Las cosas no fueron bien entre las dos madres de los hijos de Abraham. Tensiones y celos envenenaron la atmósfera en la casa. El día en que Isaac fue destetado, su madre Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham, y su sierva egipcia Agar se burlaba de su hijo Isaac. Capítulo 21, versículo 9. En un arrebato de furia, hizo que Ismael y su madre fueran expulsados de la casa. La animosidad que surgió en el hogar de Abraham fue un presagio de las cosas que llegarían. Ismael tuvo 12 hijos que llegaron a ser progenitores de los pueblos árabes modernos. Casi todos los árabes, incluidos Mahoma, el fundador del Islam, ven a Ismael como su padre, al igual que los judíos ven a Jacob, Israel, el hijo de Isaac, como su padre. Avancemos unos miles de años desde los nacimientos de los hijos de Abraham, y vemos la manifestación moderna de aquella antigua animosidad en el conflicto árabe-israelí. Se fue cociendo a lo largo de los siglos, pero finalmente se convirtió en un tremendo incendio en 1948, cuando Israel recuperó su carácter de nación. Para entender cómo se relaciona el ISIS con esa cadena histórica, debemos mirar los dos factores principales que alimentan la hostilidad continuada entre árabes y judíos: raza y religión. Es, en primer lugar, un conflicto racial étnico, y en segundo lugar, un conflicto religioso. La lucha racial se desarrolló a partir de la enemistad entre Ismael e Isaac, que comenzó en torno al año 1900 a.C. El conflicto religioso surgió en los años 600 después de Cristo, con el establecimiento del Islam. El síndrome del ISIS contra todo el mundo, que inunda el mundo en la actualidad, no tiene prácticamente nada que ver con la división entre Ismael e Isaac. La pelea radical del Islam no es solamente con el judaísmo, es con todas las otras religiones, incluidos incluso los musulmanes moderados que no se suscriben a la ideología extremista del ISIS. Por lo tanto, cuando el ISIS apunta a los judíos, lo hace por razones raciales, tensiones del conflicto Ismael-Isaac, y también religiosas, porque los judíos no son musulmanes. En el ISIS, la religión, y no la etnia, es siempre la fuente principal del conflicto.
De hecho, la mayoría de musulmanes no son árabes. Hay grandes poblaciones de musulmanes que no son árabes en Turquía, Irán e Indonesia. Y no todos los árabes son musulmanes. Hay árabes cristianos y también árabes de otras religiones. Ni siquiera todos los miembros del ISIS son árabes, aunque sí lo es la mayoría. Pero sin duda alguna todos son musulmanes. No se puede ser un miembro del ISIS sin adherirse a la teología y la ideología radical islámica. En resumen, el ISIS apunta a cualquiera cuya religión difiera del Islam o que ocupe tierra que los musulmanes conquistaron antes en nombre de Alá, lo cual incluye la tierra de Israel, ocupada ahora por los judíos. La historia moderna del ISIS. La historia relatada anteriormente describe el terreno antiguo en el que está arraigado el ISIS. La organización en sí, aunque solamente tiene unas décadas de antigüedad, está moldeada por todos esos siglos de conflicto religioso y tensión racial. No fue creada en ningún sentido metódico de la palabra, sino más o menos fue autogenerada como respuesta a una crisis y después evolucionó como si fuera un cáncer mutante a lo largo de etapas cada vez más radicales. Estoy en deuda con la obra de Charles Dyer y Mark Tobey por el siguiente bosquejo de 5 partes. Etapa 1. Los muyahidines. Los árabes musulmanes llevaron el Islam a Afganistán a mitad de la década de los años 600, y desde entonces ha sido una nación musulmana. El alboroto político en la década de 1970 condujo a un golpe de Estado que derrocó al rey gobernante, Mohammad Zahir Shah, y situó a la nación bajo la inclinación comunista de Mohammad Daud Khan. Cuando el pueblo de Afganistán se levantó contra Khan, él apeló a Moscú en busca de ayuda, y en 1979, fuerzas del ejército ruso invadieron Afganistán para aplastar a las facciones tribales islámicas. Los musulmanes conservadores, que hicieron una guerra de guerrillas, yihad, contra los infieles impíos de Rusia, se conocían como muyahidines, que significa guerreros santos. Muyahidines islámicos, provenientes de todo el Medio Oriente, llegaron a Afganistán para ayudar en la lucha, incluido el hijo de un multimillonario saudí, Osama Bin Laden. En 1989, los rusos se retiraron, dejando a Afganistán en medio del caos. Etapa 2. Los talibanes. La retirada de los rusos dejó un vacío de liderazgo en Afganistán. Mullah Mohammed Omar era un comandante muyahidín y un héroe de guerra en la guerra civil que expulsó a los rusos. Al ser un celote religioso, Omar comenzó un movimiento con 50 seguidores que llegó a conocerse como los talibanes, los estudiantes. El movimiento talibán creció rápidamente, aumentando la influencia de Omar hasta el punto que a finales de la década de 1990, él obtuvo el control del gobierno. Su meta era hacer de Afganistán un Estado islámico perfecto operado bajo la ley Sharia. Bin Laden juró lealtad a Omar y a los talibanes. Etapa 3. Al-Qaeda. 2 años después de que los rusos salieran de Afganistán, una coalición dirigida por Estados Unidos invadió Kuwait para derrocar al ejército iraquí de Saddam Hussein. La Primera Guerra del Golfo. Musulmanes como Bin Laden consideraron la acción estadounidense como otra invasión más de tierras islámicas. Bin Laden fundó Al-Qaeda, la base, para enfocarse en expulsar a occidentales del Medio Oriente, atacando objetivos de Occidente. El ataque de más alto perfil entre ellos se produjo el 11 de septiembre de 2001, derribando las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Al-Qaeda se convirtió en la organización terrorista de más alto perfil en todo el mundo, y su líder, Bin Laden, en el hombre más buscado del mundo. Etapa 4. Al-Qaeda en Irak.
Cuando Estados Unidos invadió Afganistán en busca de Bin Laden y sus tenientes, Al-Qaeda se descentralizó. Sus líderes se escondieron y se establecieron operaciones de franquicias en muchas naciones diferentes, más notablemente Irak, seguido del derrocamiento de Saddam Hussein en 2003 por fuerzas estadounidenses y de coalición. Al-Qaeda en Irak, bajo Abu Musab al-Zarqawi, fue la más despiadada de todas las franquicias. Atacó a fuerzas estadounidenses y otros musulmanes por igual. Sus miembros popularizaron los ataques suicidas, utilizaron artefactos explosivos improvisados, IED por sus siglas en inglés, e introducieron las decapitaciones para infundir temor en sus enemigos. Los estadounidenses mataron a al-Zarqawi en 2006 y a Bin Laden en 2011. Con ambos hombres fuera de escena, el presidente Obama anunció el 1 de noviembre de 2012 que Al-Qaeda había sido destruida y que la guerra en Irak había terminado, y casi también en Afganistán. Pero su declaración de victoria fue prematura. Etapa 5. ISIS. Dentro de la religión islámica hay un cisma entre dos sectas, los chiíes y los suníes, que intervienen en lo que sucedió después. Ambos grupos reclaman su origen en el profeta Mahoma. Ambos confían en el Corán y ambos tienen rituales parecidos. Cuando Estados Unidos salió de Irak, musulmanes chiíes regresaron al poder, lo cual reanimó a los insurgentes suníes, Al-Qaeda, contra ellos. Un nuevo líder de Al-Qaeda, Abu Bakr al-Baghdadi, se aprovechó del vacío de liderazgo en la organización y rápidamente ascendió a lo más alto. Este hombre era más cruel que ninguno de sus predecesores. Al-Qaeda en Irak llegó a conocerse como el ISI, el Estado Islámico de Irak. Cuando las revueltas de la primavera árabe llegaron a Siria, surgió una guerra civil y al-Baghdadi lo vio como una oportunidad de obtener más poder. Trasladó sus fuerzas suníes a Siria para luchar contra las fuerzas gubernamentales chiíes del presidente Bashar al-Assad, y llevó con él sus crueles tácticas: decapitaciones, violaciones, vender a mujeres como esclavas sexuales y en matrimonios no deseados, lanzamiento de homosexuales desde edificios y mutilación a quienes quebrantaban la ley. La gente huyó ante ese arrebato de barbarismo y los ejércitos de al-Baghdadi se apoderaron del territorio vacío, situando amplios terrenos bajo su control. Al-Baghdadi salió de Al-Qaeda en 2013 para anunciar la formación del ISIS, ISIS por sus siglas en inglés, un nuevo Estado Islámico, califato, con él mismo como líder, califa. Ser un musulmán suní situó a al-Baghdadi en un curso de colisión con el 10% al 15% de musulmanes que son chiíes y con otros suníes más moderados que no apoyan su extremismo. Pero en el momento de escribir estas líneas, no hay nadie en el mundo islámico que esté desafiando su papel de liderazgo. Y por lo tanto, su agenda radical, implementada por cientos de miles de seguidores militantes, sigue adelante. La descripción del ISIS. Un breve perfil del Estado Islámico nos ayudará a aclarar sus creencias y a aprender lo que los destaca de la mayoría de los musulmanes del mundo. Enseñanzas del ISIS. Dentro del marco del Islam, la misión del ISIS es llevar a los musulmanes de regreso al Corán y restaurar la pureza de las enseñanzas religiosas que Mahoma recibió supuestamente de Alá y dejó registradas para los fieles. En segundo lugar, después del Corán como su principal fuente de enseñanza para los musulmanes, está el Hadith, el registro de las enseñanzas y actividades de Mahoma durante su período como califa del Islam. El Hadith es una colección basada en tradiciones orales reunida a lo largo de los 2 siglos siguientes a la muerte de Mahoma, y sirve para iluminar las doctrinas presentadas en el Corán. Hay varias versiones del Hadith, ninguna de las cuales tiene aprobación oficial.
El resultado es que cada uno de los muchos grupos de musulmanes adopta su propia versión preferida. Todos los musulmanes aceptan el Corán y el Hadith, pero de diversas maneras. Muchos musulmanes modernos quitan énfasis a las enseñanzas que prescriben la yihad contra los infieles, el odio a judíos y cristianos, la subyugación de las mujeres y regulaciones sobre el estilo de vida demasiado estrictas. Pero no el ISIS. Ellos aceptan cada detalle de lo que escribió Mahoma, lo que dijo e hizo con respecto a la conquista de tierras y de pueblos por causa de Alá. Tradiciones del ISIS. El 10 de septiembre de 2014, el presidente Obama dijo: «El ISIL no es islámico. Ninguna religión apoya la matanza de inocentes, y la inmensa mayoría de las víctimas del ISIL han sido musulmanas. El ISIL es una organización terrorista, claro y simple». El presidente recibió fuerte resistencia sobre su afirmación de que el ISIL no es islámico, especialmente porque el ISIS se denomina a sí mismo Estado Islámico. Independientemente de si el presidente Obama o cualquier otra persona está de acuerdo, el ISIS piensa que es islámico. En su artículo «Lo que quiere realmente el ISIS», el redactor adjunto de The Atlantic, Graham Wood, abordó el asunto de si el ISIS es islámico. La realidad es que el Estado Islámico es islámico, muy islámico. Sí, ha atraído a psicópatas y buscadores de aventuras, en gran parte entre poblaciones desafectas del Medio Oriente y Europa. Pero la religión que predican sus seguidores más ardientes se deriva de interpretaciones coherentes e incluso aprendidas del Islam. Prácticamente todas las decisiones y las leyes importantes promulgadas por el Estado Islámico se adhieren a lo que afirma en su prensa y sus pronunciamientos y en sus carteles, placas de licencia, materiales y monedas, la metodología profética, lo cual significa seguir la profecía y el ejemplo de Mahoma con puntilloso detalle. Aunque la inmensa mayoría de musulmanes modernos no apoya el ISIS, Wood nos está diciendo que es realmente la más religiosa de cualquier entidad islámica. El ISIS ha retrocedido en el tiempo hasta los fundamentos de la religión en el siglo VII, los cuales está decidido a seguir en su forma exacta. Al seguir el ejemplo de Mahoma a rajatabla, el ISIS es, en esencia, la forma más pura de la expresión original del Islam. El ISIS deja claro que su misión es religiosa, islámica, ya que entiende la intención original de Mahoma de llevar a cabo la yihad contra los infieles. Si hay una tradición del Islam como una religión de paz, no se encuentra en la enseñanza del Corán o en las acciones de Mahoma. En su libro Understanding Jihad, Entender la Yihad, David Cook observó que en los últimos 9 años de la vida de Mahoma, él participó en 86 batallas, más de 9 al año como promedio. Y la afirmación de que Islam significa paz está igualmente mal fundada. La palabra significa rendición, lo cual era demandado de los enemigos del Islam e impuesto por la fuerza militar. En su significado original, un musulmán era alguien que se rendía en la guerra. La única paz que podría ser atribuida al Islam es la que se produce después de que sus enemigos depongan sus armas ante la violenta yihad. El ex musulmán Nabil Qureshi, que es ahora un erudito cristiano, ha resumido la historia de la guerra del Islam. 2 siglos después de la llegada del Islam, las conquistas musulmanas ampliaron el territorio islámico desde las costas del Atlántico hasta bien entrados los valles de India. Al final de esa era, las personas más influyentes que reunían el Hadith se hicieron con libros completos que documentaban la conducta y las órdenes de Mahoma durante tiempos de guerra. Poco después de entonces, los grandes juristas islámicos codificaron sistemáticamente la Sharia, la ley islámica, dedicando ramas enteras de jurisprudencia a la práctica adecuada de la guerra. Por esas razones, nadie puede afirmar que el Islam es una religión de paz,
en el sentido de que la religión haya estado históricamente desprovista de violencia, ni en sus orígenes, ni en la historia de la comunidad musulmana global. Aparte de los primeros 13 años de historia islámica, cuando no había suficientes musulmanes para luchar, el Islam siempre ha tenido una elaborada práctica o doctrina de la guerra. El ISIS meramente ha renovado su tradición histórica islámica de la guerra, que ahora está dirigiendo hacia judíos, cristianos, musulmanes moderados y los no religiosos. A la hora de enfrentarse al ISIS, las opciones son convertirse, pagar un impuesto anual imposiblemente gravoso, salir del propio país o morir. Entrenamiento del ISIS. El ISIS no tiene una marina o una fuerza aérea, pero sí tiene un ejército de decenas de miles de soldados. En una guerra abierta contra el ejército de cualquier nación desarrollada, no duraría mucho tiempo. Pero contra civiles armados vistiendo sandalias y aldeanos desarmados que huyen con sus hijos y los bienes de su casa a cuestas, son formidables. El entrenamiento militar del ejército del ISIS es magnífico, pero el adoctrinamiento que lo precede es lo que hace que el ISIS sea tal amenaza para el mundo civilizado en la actualidad. El entrenamiento de adultos. No hay ninguna comunidad islámica sin sus mezquitas y centros comunitarios, pero donde el ISIS está dirigiendo las cosas, como en su ciudad central Raqqa, Siria, esas instituciones se convierten en viveros de adoctrinamiento, radicalización y reclutamiento. El ISIS enseña su rama de teología suní radical a adultos y niños por igual. Fuera de estos centros, ejecutores del ISIS caminan por las calles blandiendo armas automáticas para imponer una estricta adherencia a la ley Sharia. Todo, desde la dieta, la vestimenta y hasta los tratos comerciales y la música, está sujeto a inspección y corrección. La vida bajo el ISIS es un sistema cerrado y controlado donde cada aspecto es parte del entrenamiento. El entrenamiento de los niños varones. La educación del ISIS a los niños se centra en su cercana adherencia a las enseñanzas originales del Corán. Los varones preadolescentes son reclutados en clubes de califato para comenzar su entrenamiento para el ejército futuro del ISIS. El ISIS realmente paga a los padres de los varones que se alistan entre $250 y $350 al mes por varón. Atraen a los muchachos con videos de hazañas del ISIS y videojuegos en los cuales el ISIS siempre gana. Los muchachos son enviados primero a campamentos Sharia para ser adoctrinados en la Sharia y la ideología del ISIS, y después de los cuales juran lealtad a al-Baghdadi como califa. Cuando están preparados, los muchachos se trasladan a barracas militares para comenzar su formación física y militar. Además de infundirles destreza en el arte de la guerra, el entrenamiento incluye decapitar las cabezas de muñecos y, más atroz aún, llevar de un lado a otro las cabezas realmente decapitadas de víctimas del ISIS. Todo ello en un intento por desensibilizarlos ante lo que serán llamados a hacer como soldados del ISIS. Los varones que destacan en las destrezas física y militar son enviados al combate o se les asignan misiones suicidas. Los otros son devueltos a la comunidad como espías e informadores contra su propio pueblo. Se vuelven operativos en una versión de una policía estatal parecida a la de Irak de Hussein o la de Siria de al-Assad, informando de cualquiera que hable o actúe contra el ISIS o quebrante la ley Sharia. Los padres viven con miedo de sus propios hijos, cuya lealtad al ISIS sobrepasa los lazos familiares. Los niños soldados son una violación de la ley internacional, pero eso no detiene al ISIS. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que entre enero y agosto de 2015, el ISIS reclutó a 1.100 niños sirios menores de 16 años. El ISIS juega según sus propias reglas. Tácticas del ISIS. Las tácticas básicas empleadas para lograr las metas del ISIS son las originadas por Mahoma y sus sucesores en los 2 primeros siglos del Islam:
conquistar, saquear, suprimir, por convención, impuestos, muerte o emigración, y gobernar. El ISIS tiene muy claro cuál es su meta: un califato islámico mundial basado en la ley Sharia. No contentos con atacar meramente a caravanas de camellos de mercaderes, el ISIS ha saqueado reservas de petróleo en el norte de Irak y Siria. Se ha apropiado de equipamiento militar iraquí, proporcionado por Estados Unidos, y ha robado dinero de bancos iraquíes y sirios. Actualmente el ISIS emplea tácticas modernas que no estaban disponibles para los musulmanes originales. Ha disparado una maquinaria publicitaria muy eficaz vía Internet. El ISIS produce videos que difunden su mensaje por todas las plataformas de redes sociales contemporáneas. Su revista en línea, Dabiq, es tan impecable como cualquier cosa que se publica en Nueva York. Estas herramientas se utilizan primordialmente con propósitos de reclutamiento y están funcionando. Estas herramientas tienen un efecto secundario que ayuda al ISIS, aunque no den como resultado el reclutamiento público, como ha aprendido Estados Unidos de maneras trágicas. El día 2 de diciembre de 2015, un matrimonio inspirado por el ISIS entró en un edificio en San Bernardino, California, y mató a tiros a 14 personas. 6 meses después, la mañana del 12 de junio de 2016, Omar Mateen entró en un club nocturno gay en Orlando, Florida, y abrió fuego con un rifle de asalto y una pistola. Antes de terminar, 49 personas resultaron muertas y otras 53 fueron heridas. El peor ataque terrorista en Estados Unidos desde la destrucción de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York en 2001. Aunque Mateen no era un miembro del ISIS, había jurado lealtad a la organización terrorista y apoyaba sus objetivos. Unas palabras de advertencia para Occidente. Debido a que la herramienta principal del ISIS es la violencia, y estos ataques inspirados por el ISIS han sido aleatorios y esporádicos, es fácil para quienes están fuera del Medio Oriente no tomarse en serio la amenaza de un califato islámico mundial. Las fuerzas militares combinadas de Europa y Estados Unidos podrían derrotar fácilmente al ISIS en batalla. Muchos gobiernos occidentales parecen estar dilatando su tiempo hasta que sus voluntades colectivas se unan en torno al objetivo de aplastar al ISIS. En ese punto, plantearían un escenario de guerra contra el ISIS en su territorio en Irak y Siria. Entonces, creen ellos, la amenaza de un califato islámico mundial habrá terminado. Nada podría estar más lejos de la verdad. El ISIS no es la única rama del Islam que busca el dominio mundial. Las otras trabajan primordialmente mediante métodos no violentos, aunque recurrirán a la yihad si fuera necesario. Por ejemplo, los Hermanos Musulmanes, que tienen un siglo de antigüedad, es una organización panislámica suní con base en El Cairo, Egipto, cuyo objetivo supremo es el restablecimiento del califato islámico global. Según Elliot Friedland, compañero de investigación en Clarion Project, tienen ramas aproximadamente en 80 países en todo el mundo y han sido la principal fuente de inspiración detrás de otras organizaciones islámicas, incluidas Al-Qaeda y el Estado Islámico. En años recientes, han salido a la luz documentos de los Hermanos Musulmanes detallando un plan de gradualismo en 6 fases, pensado para derribar culturas occidentales, infiltrándose lentamente, persuadiendo, haciendo proselitismo y transformando sociedades en culturas islámicas basadas en la Sharia sin que se haga ni un solo disparo. En 2007, el líder espiritual de los hermanos, Sheikh Yusuf al-Qaradawi, explicó públicamente el gradualismo islámico cuando dijo: la conquista de Roma, la conquista de Italia y de Europa significa que el Islam regresará a Europa una vez más. ¿Debe ser esta conquista necesariamente mediante la guerra? No, no es necesario. Existe una conquista pacífica. La conquista pacífica tiene fundamentos en esta religión, así que imagino que el Islam conquistará Europa sin utilizar la violencia.
lo hará mediante la predicación e ideología. En una entrevista en 2012, reveló algo de este concepto de gradualismo cuando dijo que no debería cortarse ninguna mano durante los primeros 5 años. El general George Sada se graduó en la Academia Aérea de Irak en 1959 y fue entrenado como piloto de combate y líder militar en Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Fue el mejor piloto de combate en la Fuerza Aérea de Irak y llegó a ser el vicemariscal de la Fuerza Aérea de Saddam Hussein. Habría ascendido incluso más en el gabinete de Hussein de no haber sido por el hecho de que no era árabe musulmán, sino persa cristiano. Fue el único ministro del gabinete que no era miembro del partido Ba'ath. Ascendió hasta donde lo hizo solamente porque era el único líder militar en quien Hussein confiaba, para que le dijera la verdad en lugar de aprobar, por miedo, cualquier cosa que el dictador quisiera hacer. 3 años después de la captura de Hussein en 2003, el general Sada escribió sus memorias detallando su vida como cristiano que trabajaba en el gobierno islámico suní militante de Hussein. Su libro incluía una aleccionadora advertencia a Occidente con respecto al gradualismo, por lo general no violento, que vemos que se está produciendo en varias naciones actualmente. En algunos casos significa mover a miles de familias musulmanas a una tierra extranjera, construyendo mezquitas y cambiando la cultura desde dentro hacia afuera, y negándose a asimilar o adoptar las creencias o los valores de esa nación para conquistar la tierra para el Islam. Una invasión militar no tendrá éxito en muchos lugares, pero en países como Inglaterra actualmente podemos ser testigos de una nación moderna en proceso de ser conquistada por la forma militante de Fatah, en un dominio lento, sistemático e implacable de la cultura británica. El modo de vida en Gran Bretaña ha sido transformado por seguidores del Islam. Eso es cierto también en países como Francia, Alemania y Holanda, al igual que en los países escandinavos. Lo que estamos viendo en muchos lugares es una revolución demográfica. Algunos expertos han proyectado que para el año 2040, un 80% de la población de Francia será musulmana. En ese punto, la mayoría musulmana controlará el comercio, la industria, la educación y la religión en ese país. Desde luego, también controlarán el gobierno y ocuparán todas las posiciones clave en el Parlamento francés, y un musulmán será presidente. Estas son ideas desafiantes. Es más fácil responder a un ejército del ISIS decidido a conquistar mediante la violencia declarada que al incrementalismo, como la rana que se cuece en la tetera, de la conquista gradual. Traición del ISIS. No necesitamos desarrollar mucho la traición del ISIS, pues está bien documentada en los medios de comunicación. Mientras escribo estas palabras, fuerzas sirias acaban de retomar la ciudad de Palmira, que había estado en poder del ISIS durante 10 meses. Poco después, los sirios descubrieron una fosa común que contenía los cuerpos de 42 civiles y soldados, incluidos 3 niños. El ISIS había disparado a algunas de las víctimas y había decapitado al resto. Muchos más descubrimientos como este son inevitables a medida que se va recuperando el territorio actualmente ocupado por el ISIS. Asesinato a quemarropa, decapitación pública, tortura, amputaciones, violación, forzar a las mujeres al matrimonio y hacer esclavas sexuales, lanzar desde edificios a quienes quebrantan la ley para que mueran, utilizar a niños como soldados y suicidas. No hay límite en la barbarie del ISIS, y ellos lo justifican todo en nombre de la religión, su estricta adherencia del Corán y al Hadith. El ISIS es conocido por traición, matanza y barbarie, todas ellas tácticas pensadas para infundir miedo que conduzca a la conversión al Islam, a pagar impuestos desorbitados, a huir o a la muerte. Sabemos que el ISIS perpetúa tal violencia para lograr su objetivo, que es la imposición del Islam a todo el mundo. Pero tenemos que preguntarnos por qué es esto tan importante para sus miembros.
Todo está basado en su escatología, su perspectiva del futuro al final de los tiempos. Veamos lo que esto significa. Los deseos del ISIS. Jesús enseñó a sus discípulos a orar por dos resultados escatológicos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10. Esos dos resultados convergerán en la segunda venida de Jesucristo y el establecimiento de su reino milenario de justicia en la tierra. Sorprendentemente, la escatología del Islam sigue un patrón parecido: el regreso de su Mahdi, Mesías, y su gobierno sobre un califato mundial, reino, basado en la ley Sharia. La teología cristiana parece proporcionar un paradigma para la escatología islámica. Dadas estas similitudes, a veces oímos a personas poco informadas decir: mira, tanto cristianos como musulmanes quieren lo mismo, rey y reino. ¿Cuál es la diferencia? Créame, la diferencia es enorme. Aparte de los hechos obvios de que los musulmanes no adoran a Jesucristo como Señor, no lo consideran el único Salvador de la humanidad y no esperan que Él sea su Mesías que regresará, la meta suprema del Islam difiere radicalmente de la del cristianismo. Su objetivo es el establecimiento de un califato teocrático, un reino gobernado por Alá, mediado por el 12º gobernador, Imán o Mahdi, desde Mahoma. El ISIS cree que la escalada continuada de guerra y violencia conducirá a un apocalipsis final, la aparición del Mahdi y el establecimiento del califato mundial. Avivamiento del califato. Como preparación para este apocalipsis final, el ISIS quiere retomar todas las tierras que pertenecieron al último y gran califato islámico, el Imperio Otomano. Ese imperio fue dividido después de la Primera Guerra Mundial por Bretaña y Francia, creando los actuales países del Medio Oriente, a excepción de Israel, que fue dividido en 1948. El ISIS tiene intención de volver a capturar esa tierra y hacer que sea la sede del futuro califato mundial. El actual califa autoproclamado del ISIS es al-Baghdadi, quien cree que otros 4 califas lo seguirán antes de que regrese el 12º califa, el Mahdi, y gobierne el califato mundial. Tanto ahora como en el futuro, el califato islámico será gobernado por la ley Sharia. Esta no es una ley escrita como los 10 mandamientos, sino que incluye las enseñanzas colectivas del Corán, el Hadith y autoridades aceptadas a lo largo de los siglos, aplicada caso por caso contextual por los tribunales de la Sharia. Actualmente, Irán es el ejemplo más claro de una teocracia islámica. Tiene un gobierno electo, pero el verdadero poder lo retienen los clérigos religiosos del Consejo Guardián y el líder supremo, que puede invalidar a los oficiales electos a su voluntad. Un pasaje de la Constitución de Irán resume cómo funciona una teocracia islámica. Toda ley civil, penal, financiera, económica, administrativa, cultural, militar, política y otras leyes y regulaciones deben estar basadas en el criterio islámico. Este principio se aplica de manera absoluta y general a todos los artículos de la Constitución y también a todas las otras leyes y regulaciones, y las personas sabias del Consejo Guardián son jueces en esta materia. La sede del ISIS está en Raqqa, Siria. El modo en que se dirige esta ciudad nos da una indicación de cómo sería un califato mundial, tal como lo imagina ISIS. Hay escuelas y centros islámicos donde la doctrina islámica se inculca a niños y adultos. Los sistemas de beneficencia y salud están sujetos a una estricta regulación social ejecutada por jueces y tribunales islámicos. Policía religiosa con túnicas recorren las calles, con armas automáticas colgando de sus hombros, señalando a ciudadanos cuya vestimenta, vida religiosa, prácticas comerciales, actividades recreativas o conducta social no esté a la altura de las normas de la Sharia. En un califato mundial al estilo ISIS,
Se permitiría vivir a cristianos, judíos y no creyentes, pero estarían sujetos a fuertes impuestos y serían forzados a someterse a la ley Sharia. Todos los lugares de adoración pertenecientes a religiones no islámicas serían destruidos, como lo son actualmente en Raqqa. Si el ISIS se saliera con la suya, esto es una vista previa del próximo califato mundial. El regreso del Mesías. Musulmanes tanto suníes como chiíes esperan el regreso del Mesías islámico, o Muhammad al-Mahdi. Ambas sectas están de acuerdo en que él es el 12º sucesor de Mahoma, pero difieren en cuanto a quién es él y cómo regresará. Los suníes creen que el Mahdi llegará en algún punto en el futuro, ya que la línea de 12 califas no ha sido completada aún. Los musulmanes chiíes creen que el 12º califa ya ha llegado. Nació en el año 869 después de Cristo y ha estado escondido, oculto, desde 874, esperando el momento adecuado para ser revelado. El calendario escatológico islámico no es preciso, pero todos los musulmanes están de acuerdo en que sucederán los siguientes acontecimientos principales. Una conflagración apocalíptica final entre los ejércitos del Islam y los ejércitos de los infieles en Davik, Siria, donde los infieles serán derrotados. El surgimiento de una figura de un Mesías falso en los últimos tiempos que debe ser derrotado. El regreso de Jesús o Isa, un profeta islámico que nunca murió, pero fue llevado al cielo, para derrotar al falso Mesías, acompañado del regreso o la aparición del 12º imán, el Mahdi. El juicio final de todos los que sean hallados faltos según las normas islámicas. El establecimiento del califato mundial. Debido a que la batalla apocalíptica final entre el Islam y el mundo hace que aparezca el Mahdi, todos los musulmanes militantes consideran la violencia y la lucha como una manera de apresurar ese día. Los soldados del ISIS son motivados a luchar al poner delante de ellos una opción en la que todos salen ganando. Si ellos mueren en batalla, obtienen el paraíso. Si viven para ver el apocalipsis, pueden recibir al Mahdi. La derrota del ISIS. La expansión islámica plantea un dilema para los cristianos en todo el mundo. Ya sea que nos enfrentemos a la violencia declarada del ISIS, como los cristianos tienen que hacerlo en Medio Oriente, o al gradualismo no violento que está carcomiendo Occidente. ¿Cómo hemos de responder? No podemos evitar preguntarnos si nuestros vecinos o compañeros de trabajo islámico apoyan al ISIS, o apoyan a la expansión no violenta del Islam, la imposición de la ley Sharia y la represión de todas las religiones no islámicas, o son meramente musulmanes culturales que quieren coexistir en paz en una sociedad plural que dice vive y deja vivir. El motivo de estas preguntas no es acusar, sino enfrentarnos cara a cara con la realidad. El Islam es la segunda religión más grande pero de más rápido crecimiento en el mundo. Los cristianos en todo lugar deben entender que su respuesta a este fenómeno religioso mundial puede tener implicaciones de vida o muerte. La locura del Islam radical es ahora parte de nuestras vidas porque el ciclo de noticias continuas ha encogido el mundo al tamaño de la pantalla de nuestro teléfono inteligente. No podemos escapar al hecho de que el Islam radical plantea una amenaza existencial a todos nosotros, pero especialmente a nuestras hermanas y hermanos cristianos en muchas partes del mundo que soportan una grave persecución a manos del ISIS y sus organizaciones hermanas. Entonces, ¿qué hacemos? Recordar. El principio de Hebreos capítulo 13, versículo 3, se aplica aquí. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Los cristianos en todo el mundo son un cuerpo en Cristo. Debemos orar por la iglesia perseguida que está sufriendo bajo el ISIS.
Debemos permanecer con ellos en unidad. Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Y empatía. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos capítulo 12, versículo 15. Acercamiento. Debido a que la mayor de todas las virtudes es el amor, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, tenemos una responsabilidad automática de amar no solo a nuestros hermanos y hermanas perseguidos, sino también a quienes los persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Debemos demostrar el amor de Cristo a fin de revelar a la persona de Cristo. Amar a nuestros amigos y vecinos islámicos les mostrará que pertenecemos a Jesús. Juan capítulo 13, versículo 35. Los musulmanes honran a Jesús como un gran profeta. Tenemos la oportunidad de manifestarlo como un gran Salvador, Señor y amigo. Entender. Las Escrituras nos dicen en varios lugares que la batalla principal del cristiano no es contra ejércitos nacionales, sino contra potestades espirituales invisibles que están bajo la influencia del diablo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4, Efesios capítulo 6, versículo 12, 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. A veces, sin embargo, las batallas espirituales sobrepasan las murallas del cielo y asolan la tierra. Dios ha ordenado los gobiernos humanos en la tierra para proteger al bien del ataque del mal. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4. A veces, esos gobiernos deben llamar a los ciudadanos a la guerra en defensa de una sociedad en orden, y eso ha creado un dilema en las mentes de muchos cristianos bien intencionados y amadores de la paz, que creen que el servicio militar es contrario a los principios cristianos. Pero la tradición cristiana principal se ha apoyado por mucho tiempo en los preceptos de San Agustín y Tomás de Aquino, quienes apoyaban la idea de guerras santas para los cristianos. La guerra puede ser terrible, pero a veces es mejor que permitir que el mal corra a sus anchas. Hace años, durante la guerra de Vietnam, un piloto de helicóptero GI resultó muerto, y en su lápida en New Hampshire, sus padres hicieron inscribir estas palabras del siglo XIX de John Stuart Mill. La guerra es fea, pero no es lo más feo. El estado de decadencia y degradación del sentimiento moral y patriótico, que cree que nada justifica una guerra, es peor. Un hombre al que nada le importa más que su propia seguridad personal es una criatura miserable y no tiene posibilidad de ser libre a menos que sea hecho y mantenido libre por los esfuerzos de hombres mejores que él mismo. Después de luchar primero de rodillas, puede que también seamos llamados a luchar de pie. La realidad de un mundo caído puede ser desafiante y conflictiva, pero quienes se mantienen centrados en Cristo encontrarán el camino hacia las conclusiones correctas. Radicalizar. No dejemos que los terroristas islamistas se apropien de la palabra radical. Como el Dr. David Platt recordó a la Iglesia en su libro Radical, Thinking Back Your Faith from the American Dream. Radical, recupera tu fe del sueño americano. Seguir auténticamente a Jesús al reino de Dios es un acto radical. Tú y yo podemos decidir seguir con lo habitual en la vida cristiana y en la Iglesia en general, disfrutando del éxito basado en las normas definidas por la cultura que nos rodea. O podemos mirar con sinceridad al Jesús de la Biblia y atrevernos a preguntar cuáles podrían ser las consecuencias si realmente lo creemos a Él y lo obedecemos. Puede que descubramos que la satisfacción en nuestras vidas y el éxito en la Iglesia no se encuentran en lo que nuestra cultura considera más importante, sino en un abandono radical a Jesús. Si les sorprende la disposición de los guerreros del ISIS a morir por aquello en lo que creen, hágase esta pregunta: ¿quién fue el primero en llamar a ese tipo de compromiso? La respuesta se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús, no Mahoma, es la figura más radical de la historia, y Él nos llama a darlo todo porque Él lo dio todo.
Él aborrece la tibieza. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Como sus seguidores, debemos mostrar al mundo y a nuestros amigos musulmanes lo que puede parecerles radical: amor, sacrificio, valentía y compromiso a extender las buenas nuevas del Evangelio en el mundo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Confiar. No hemos de tener miedo a que el ISIS destruya la iglesia, pues es invencible. Como Jesús le dijo a Pedro: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. El ISIS puede ahuyentar a cristianos, incluso decapitarlos y destruir sus iglesias, pero nunca prevalecerá sobre la iglesia de Jesucristo. Debemos confiar en esa verdad. En la historia de comienzo de este capítulo, le dije que el ISIS había decapitado a 20 cristianos en esa playa de Libia, pero el número real de decapitados fue 21. Retuve el nombre del último para poder terminar este capítulo con su historia llena de inspiración. Cuando el ISIS publicó el video de la decapitación en masa, había un rostro entre los egipcios que nadie pudo identificar. Después se supo que era un africano de Chad, Matthew Ayairga, que había migrado a Libia para encontrar trabajo. Él no era cristiano, pero por razones que no están claras, había sido tomado junto con los 20 cristianos coptos egipcios y llevado hasta la playa para morir. Ayairga se arrodilló con su overol color naranja al final de la fila mientras los ejecutores del ISIS pedían a cada uno de los cristianos que rechazaran a Cristo y después los decapitaban cuando se negaban. Finalmente, los carniceros llegaron a Ayairga. Aunque él no era cristiano, ellos demandaron que rechazara al Dios cristiano. ¿Rechazas a Cristo?, le preguntaron. Al haber observado la fe y la valentía de los cristianos egipcios en toda la horrible situación, Ayairga fue profundamente movido por el inflexible poder de su creencia. En ese momento supo que quería lo que ellos tenían más que la vida misma. Calmadamente confesó a sus captores: el Dios de ellos es mi Dios. Momentos después, como el ladrón arrepentido en la cruz que confesó su fe en Cristo, Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43, creo que Ayairga entró en el paraíso junto con sus compañeros mártires. Al intentar encoger el tamaño de la iglesia triunfante, el ISIS en realidad ha causado que crezca en una persona. El cielo un día revelará cuántos otros, como Ayairga, habrán entrado en el paraíso después de ser testigos de la fe y el martirio de aquellos 20 cristianos egipcios. No sabemos lo que habrá en el futuro en el Medio Oriente o en Occidente, pero sí sabemos quién tiene en sus manos el futuro. Mientras esperemos el día en que las espadas se volverán en rejas de arado y las lanzas en hoces, Isaías capítulo 2, versículo 4, representemos fielmente a Cristo ante todo aquel que no lo conoce aún, incluso ante quienes son los enemigos de su iglesia.